desde su apariencia impecablemente arreglada hasta el lado burbujeante y agradable de ellos mismos que muestran para las entrevistas. Cada parte de la vida de una celebridad ha sido cuidadosamente curada para hacerlos tan perfectos como sea posible. A pesar de la fachada, sin embargo, los legados de algunas celebridades se han empañado después de que fueron sorprendidos cometiendo crímenes horribles, dejándolos ser más recordados por los horrores que infligieron a otros en lugar de por sus talentos. Únete a nosotros en el episodio de hoy, donde exploraremos algunos de estos casos mientras examinamos las historias de 3 celebridades que han matado a personas. Vince Neil. Nacido el 8 de febrero de 1961, Vincent Neil Wharton pasó gran parte de su infancia mudándose por el sur de California. Aunque nació en Hollywood, LA, pasó tiempo en lugares como Inglewood y Watts antes de que su familia se estableciera en la ciudad de Glendora, en el condado de Los Ángeles. De niño tenía intereses variados. Adoraba el surf, béisbol, lucha libre y música. En 1981, Neil se convirtió en el líder de la ahora aclamada banda de heavy metal Motley Crue, que en ese momento acababa de formarse y aún estaba encontrando su camino. Desde entonces, Motley Crue se ha convertido en una de las bandas de metal más consolidadas del mundo, habiendo vendido más de 100 millones de discos y obtenido 7 certificaciones de platino o multiplatino. Neil fue descubierto por el baterista Tommy Lee Bass. Se conocían desde la escuela, y Bass pensó que sería el ajuste perfecto para la banda. Grabaron su primer álbum en 1981 y su segundo en 1983. Fue esta entrada, Grita al Diablo, la que les trajo fama y fortuna y les ayudó a cimentar su estatus legendario. No obstante, conforme la banda alcanzaba la fama, Neil y sus compañeros empezaron a perder el control. Durante los años 80, eran bien conocidos, al igual que muchos músicos de la época, por usar drogas, específicamente cocaína, dietilamida del ácido lisérgico y heroína. Ichi, el bajista y cofundador de la banda, Nikki Sixx, se volvió adicto a esta última en algún momento. En entrevistas mucho más recientes, Neil admitió que sus problemas de abuso de sustancias habían comenzado mucho antes de unirse a la banda, y posteriormente luchó con la adicción a la cocaína y la heroína. Él y su banda acabaron en rehabilitación por consumo excesivo de drogas. En los primeros años de los 80, Hanoi Rocks, una banda de rock finlandesa, fue la primera en entrar en las listas del Reino Unido. El público japonés los adoraba, y por lo que se cuenta, estaban listos para conquistar el mundo. Formados en 1979, lanzaron su quinto álbum en 1984, el segundo sencillo del cual comenzaba a subir en las listas. Descritos por el periodista musical Ian Fortnum como un destello deslumbrante de tecnicolor amplificado en un mundo por lo demás insípido y monótono, Hanoi Rocks estaba destinado a nada más que la grandeza, hasta que todo se vino abajo. En diciembre de 1984, Hanoi Rocks estaba en su segunda gira por los Estados Unidos, habiendo agotado 2 shows en LA en solo 20 minutos. Al llegar el 8 de diciembre, varios miembros de la banda, incluyendo a Nicholas Russell Dingley, el baterista, y excluyendo al líder Michael Monroe, quien se estaba recuperando de un tobillo fracturado, visitaron a Vincent Neil en su casa en Redondo Beach. Después de pasar mucho de su tiempo juntos de fiesta, Neil y Russell se subieron al auto de Neil para comprar más alcohol en una tienda local. Sin embargo, Neil estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y no pasó mucho tiempo antes de que el viaje se convirtiera en caos cuando perdió el control del vehículo y golpeó a un auto que venía en sentido contrario. Mientras que los ocupantes del otro vehículo resultaron gravemente heridos, incluso sufriendo daño cerebral, fue Russell quien perdió más, muriendo al instante. Neil, por su parte, tuvo varias costillas rotas y rasguños en la cara.
Posteriormente, a Neil se le acusó de homicidio vehicular y de conducir bajo los efectos del alcohol, con un nivel de alcohol en sangre de 0.17, muy por encima del límite legal de California en ese momento, que era de 0.10. Fue sentenciado a 30 días en diciembre de 1985, prisión y 5 años de libertad condicional. También se le ordenó pagar $2.6 millones en restitución a las víctimas del accidente y participar en 200 horas de servicio comunitario. Fue liberado bajo palabra después de solo 2 semanas por buen comportamiento. Aunque esta es la peor ofensa de Neil, no es ajeno a las condenas penales y ha tenido un largo historial de encuentros con la ley en los años posteriores. Fue arrestado en 2002 por agredir a un productor de discos en el parking de un club nocturno. Fue detenido al año siguiente por atacar a una trabajadora sexual en Nevada. Entre 2004 y 2016 se vio envuelto en una pelea que dejó a un hombre de sonido inconsciente. Fue arrestado 2 veces por conducir ebrio. Fue acusado de agresión y conducta desordenada después de pelear con una exnovia. Fue demandado por fraude y fue acusado nuevamente de agresión después de que asaltó a una mujer que se acercó pidiendo una fotografía en Las Vegas. Según informes, fue restringido por el actor Nicolas Cage. El tercer álbum de Motley Crue, Theater of Pain, fue dedicado a Razzle. Hanoi Rocks luchó para superar la pérdida de su baterista y se disolvió en 1985. El vocalista principal Michael Monroe y el guitarrista principal Andy McCoy finalmente se reunieron, pero esta nueva formación se disolvió en 2009, después de 8 años juntos. Algunos de los miembros originales de la banda, incluyendo a McCoy, han hablado de su enojo y disgusto con las ramificaciones legales de las acciones de Neil, declarando, cita, fue un crimen. No solo murió Russell, 2 jóvenes quedaron lisiados, y este tipo pasó una noche en la cárcel. Se salió con una falta. McCoy también ha expresado su frustración de que aunque otros miembros de Motley Crue se disculparon, Neil nunca lo hizo. Johnny Lewis. Nacido el 29 de octubre de 1983, Jonathan Kendrick Lewis creció en Los Ángeles. Mejor conocido por el nombre de Johnny Lewis, era el mediano de 3 hijos, y sus padres eran ávidos cientólogos. Tras graduarse de secundaria, abandonó su casa para seguir una carrera en actuación. A finales de su adolescencia, Lewis comenzó a recibir roles de invitado en varias series de drama estadounidenses, incluyendo en Mentes Criminales y Malcolm, el de en medio. En 2004, hizo su primera aparición en cine como Engelbert Kiri Wilson, un personaje secundario en la película de Hilary Duff, Eleva tu voz. Al año siguiente, participó en Underclassmen, comedia de acción con Nick Cannon. Entre 2005 y 2006, interpretó a Dennis Chili Childress en The Orange County, y también protagonizó la 5ª temporada de Smallville. Sin embargo, Lewis es quizás mejor conocido por su papel como Kip, Half Sack Epps, en las primeras 2 temporadas de Sons of Anarchy. En 2009 decidió abandonar este papel y pidió que lo sacaran de la serie. El creador de la serie, Kurt Sutter, señaló, cita, Johnny no estaba feliz. Creativamente realmente quería salir de su contrato. El padre de Lewis agregó, cita, nos dijo que se fue porque el programa estaba entrando en violencia gratuita. No quería comunicar eso como artista. Luego Lewis apareció en algunas películas de bajo presupuesto y cortometrajes después de su salida de Sons of Anarchy, aparentemente feliz viviendo del dinero que ya había ganado mientras trabajaba en su primera novela, supuestamente sobre un músico talentoso en San Francisco. Alrededor de este tiempo, descubrió que su novia estaba embarazada, pero para el año 2010, la pareja se había separado. Intentaron vivir juntos por el bien de su hija, pero finalmente Lewis se mudó. Después, la pareja se vio envuelta en una larga y dolorosa batalla por la custodia, la cual él finalmente perdió. A finales de octubre de 2011, Lewis perdió el control de su motocicleta y se estrelló. A pesar de que el personal del hospital buscó signos de conmoción cerebral, no presentó ninguno y fue dado de alta. No obstante, quienes conocían al joven de 27 años se inquietaron por su actitud post-accidente. Su comportamiento se volvió cada vez más extraño y errático, y su padre lo animó a someterse a varias resonancias magnéticas, todas las cuales Lewis rechazó. Para empeorar las cosas, su extraño comportamiento pronto escaló y se volvió violento.
El 3 de enero de 2012, Lewis dejó la casa de sus padres en Northridge para salir a caminar. Aún en pantalones de pijama y una camiseta, se abrió camino por el vecindario, pero pronto escuchó lo que pensó que eran gritos de auxilio provenientes de una unidad cercana. Entró a la fuerza a la casa vacía. Poco después, 2 hombres llegaron y solicitaron al joven de 27 años que se marchara. En lugar de cumplir, Lewis fue tras los 2 hombres con una botella. Les golpeó a ambos en la cabeza y se involucró en una pelea física con los 2, incluso mordiendo a uno de ellos en el brazo. Finalmente fue dominado y restringido hasta que llegó la policía a la escena. A Lewis se le acusó de allanamiento, robo y asalto con un arma mortal. Afirmó que estaba actuando en defensa propia y fue encarcelado. 3 días después, fue trasladado a una sala psiquiátrica después de que supuestamente golpeó su cabeza contra el concreto e intentó saltar desde el 2º piso de la prisión. Permaneció en cuidado psiquiátrico durante 72 horas. Su resumen de alta decía: queja principal, traumatismo cráneoencefálico contuso y suicida. Después de 8 días en la cárcel, Lewis fue devuelto a sus padres. Llegó a casa con 2 ojos morados, su hermana recordando: parece un herido, roto. Animal. Su familia notó que no quería que nadie lo tocara o se acercara a él, y se volvió hipersensible a la luz, eventualmente desactivando la caja de fusibles de la casa para que las luces nunca pudieran encenderse. Lamentablemente, la situación del actor nunca mejoró. Intentó quitarse la vida en las semanas siguientes, dejando a sus amigos y familiares turnarse para cuidarlo y nunca dejarlo salir solo. Aproximadamente un mes después, su familia consideró que estaba más estable y le permitieron vivir solo en Santa Mónica. Pero menos de 2 semanas después, el 10 de febrero, fue arrestado por noquear a un hombre fuera de una tienda. Después de ser liberado bajo fianza, entró al océano en Santa Mónica completamente vestido y fue hospitalizado por hipotermia. Una semana después, el 18 de febrero, fue arrestado una vez más, esta vez por intentar irrumpir en la casa de una mujer. Fue nuevamente liberado bajo fianza. Pasaron unos meses y para mayo de 2012, los amigos comentaron que no lo reconocían, describiéndolo como alguien que, citando, tenía una mirada que solo he visto en veteranos de guerra perturbados. Su memoria estaba dispersa, oscilaba entre una conversación lúcida básica y la incoherencia. A Lewis le recetaron medicamentos para la esquizofrenia y el trastorno bipolar, pero se negó a tomarlos. Su padre señaló que nunca recibió un diagnóstico claro. ¿Estaba sufriendo de una enfermedad mental o tenía una lesión cerebral no diagnosticada? Un oficial de libertad condicional de la época expresó su preocupación, cito, por el bienestar no solo de la comunidad, sino también del acusado, agregando que Lewis parecía estar sufriendo problemas de salud mental y que creía que él, cito, seguiría siendo una amenaza para cualquier comunidad en la que pudiera residir. Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico el 26 de septiembre de 2012, cuando Johnny Lewis, de 28 años, fue encontrado muerto en LA, en la Villa de los Escritores donde vivía. Se había alojado en el Bed and Breakfast en 2009 y se mudó de nuevo a la villa en algún momento en 2012. La propiedad era propiedad y estaba operada por Catherine Harris, de 81 años, y estaba habitada por las estrellas emergentes de Hollywood, ya fueran actores, escritores o directores. En la escena, la policía no solo descubrió a Lewis, sino que también encontraron a su casera, fallecida, y a su gato, que había sido asesinado y descartado en el suelo del baño. La Departamento de Policía de Los Ángeles fue llamada a la escena después de que los vecinos habían sido violentamente atacados por Lewis y habían escuchado a Catherine gritar. Una autopsia posterior mostró que ella había muerto por estrangulamiento manual y un traumatismo contundente en la cabeza, con el informe del forense señalando que el asesinato fue particularmente violento, habiendo destruido el lado izquierdo de su rostro. Tenía la nariz partida y la mandíbula superior dividida en 2. Se encontraron 4 heridas punzantes en su mejilla izquierda, probablemente del lápiz mecánico encontrado junto a su cuerpo. Mientras tanto, Lewis había huido de vuelta a la propiedad de Catherine después de atacar a sus vecinos, antes de caer del techo o garaje, muriendo al impactar. Su autopsia reveló que no tenía drogas ni alcohol en su sistema en el momento de su muerte, a pesar de las especulaciones de que había sufrido una psicosis inducida por drogas en el momento del ataque, ya que tenía un historial de abuso de sustancias. Se declaró su muerte accidental, sin pruebas de que lo empujaron o saltó voluntariamente del techo.
El motivo detrás del ataque a Catherine es incierto, pero un rumor entre sus amigos era que ella lo regañó por cortar la electricidad en su casa, lo que llevó a Louis a golpearla varias veces antes de estrangularla. Aunque se encontró un martillo en su habitación, no está claro si lo usó. Los investigadores especularon que Louis pisoteó el cráneo de Catherine antes de dirigir su ira hacia su gato. Amigos y familiares expresaron conmoción ante la noticia de la muerte de Louis y sus acciones antes de morir. Tras su fallecimiento, el creador de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, tuiteó: "Fue un final trágico para un chico extremadamente talentoso que desafortunadamente había perdido su camino. Ojalá pudiera decir que los eventos de anoche me sorprendieron, pero no. Lamento profundamente que una vida inocente tuviera que ser arrojada a su camino destructivo. Sí, es un día de luto, pero también es un día de conciencia y gratitud. Lamentablemente algunos llevamos el mensaje muriendo". Oscar Pistorius. Oscar Pistorius nació el 22 de noviembre de 1986 en Sandton, Johannesburgo, Sudáfrica. El mediano de 3 hijos, nació con hemimelia de fíbula, la ausencia congénita de la fíbula o hueso de la pantorrilla en ambas piernas. A la edad de 11 años, Pistorius se amputó la mitad inferior de sus piernas, pero eso no lo frenó. Durante su carrera escolar demostró ser un atleta estrella, jugando rugby y waterpolo y asistiendo a clases de lucha. Era un entusiasta del fitness y entrenaba en un gimnasio en Pretoria, con el dueño del gimnasio comentando que durante 6 meses ni siquiera se dieron cuenta de que Pistorius no tenía piernas, ya que era un atleta tan capaz, participando en regímenes de ejercicio que incluían boxeo, saltar la cuerda y hacer flexiones. En 2003, a sus 17 años, se lastimó la rodilla jugando rugby. Durante su rehabilitación, descubrió y se apasionó rápidamente por el atletismo. Poco después, un exprotest en Sudáfrica le ajustó sus primeras cuchillas de carrera. Fue referido a un protésico estadounidense y velocista paralímpico llamado Brian Fraser para que pudiera ser ajustado con cuchillas especiales hechas por una empresa islandesa, ya que las cuchillas se rompían demasiado rápido. A partir del 2004, Pistorius comenzó a competir en eventos profesionales de atletismo, incluyendo los Juegos Paralímpicos de Verano del 2004, durante los cuales quedó en tercer lugar en la prueba de 100 metros para amputados de una sola pierna por debajo de la rodilla. También se clasificó para la final del evento de 200 metros, la cual ganó posteriormente con un tiempo récord mundial de 21.97 segundos. En los siguientes 8 años, Pistorius continuó compitiendo en eventos profesionales de atletismo, llevándose a casa numerosas medallas de oro, así como varias de plata y algunas de bronce. Además de competir en eventos de sprint para amputados por debajo de la rodilla, también participó en eventos de sprint para no discapacitados. Se le lista como el 10º atleta en competir tanto en los Juegos Paralímpicos y en los Juegos Olímpicos, y en 2011, en el Campeonato Mundial de Atletismo, se convirtió en el primer amputado en ganar una medalla mundial en pista no discapacitada. Durante este periodo de la vida de Pistorius, era conocido por sus increíbles hazañas atléticas, y el público y los medios lo apodaron Blade Runner. Hoy es mejor conocido por el infame tiroteo a su novia. El 14 de febrero de 2013, la policía fue alertada de un tiroteo que había ocurrido en la propiedad de Pistorius. En ese instante, su novia, Reva Steenkamp, de 29 años, estaba con él. Pistorius y Reva se conocieron en 2012. Ella era considerada una celebridad de primera línea en el circuito de celebridades de Sudáfrica y a menudo era parte de la escena de fiestas de Johannesburgo. Después de graduarse de la universidad con una licenciatura en Derecho en el año 2005, comenzó a trabajar como asistente legal y como modelo, convirtiéndose en la imagen de Avon Cosmetics, protagonizando campañas para la compañía de joyería Savannah Diamonds y convirtiéndose en la chica de portada para la revista For Him Magazine. Pronto se descubrió que Reva fue la víctima del tiroteo en la casa de Pistorius. Fue hallada muerta por disparos fatales en la cabeza y brazo. Pistorius diría luego que confundió a su novia con un intruso. Disparó 4 veces a una puerta de baño cerrada. 3 de estas balas alcanzaron a Reva. Posteriormente, Pistorius derribó la puerta del baño con un bate de cricket e intentó supuestamente reanimar a la joven de 29 años mientras pedía ayuda.
Uno de los primeros en llegar a la escena fue un vecino y médico que intentó abrir las vías respiratorias de Reva utilizando una maniobra de elevación de la mandíbula. Sin embargo, notó que ella no tenía pulso, no mostraba signos de respiración y sus pupilas estaban fijas y dilatadas. Los intentos de reanimarla fueron inútiles. Pistorius admitió a las autoridades durante una audiencia 5 días después que había disparado a Reva 4 veces, pero que pensaba que era un intruso. Se declaró no culpable, añadiendo que había sido asustado por el ruido y estaba en un estado mental vulnerable sin sus piernas protésicas. Aún así, fue acusado de asesinato, y su juicio comenzó el 3 de marzo de 2014, en el Tribunal Superior de Pretoria. El 20 de mayo, el juicio fue aplazado para que Pistorius pudiera someterse a una evaluación psiquiátrica. Aunque fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, el juicio se reanudó el 30 de junio, ya que se estableció que su trastorno no distorsionaría su noción de lo correcto y lo incorrecto, y podría ser considerado penalmente responsable de sus acciones. Los vecinos testificaron haber escuchado el grito escalofriante de una mujer la noche del incidente, así como pidiendo ayuda. Los fiscales afirmaron que Pistorius había discutido con Reva esa noche, lo que la había llevado a encerrarse en el baño lejos de él. Durante el juicio, Pistorius subió al estrado para defenderse. Ofreció una disculpa a la familia de Reva, pero continuó manteniendo que el disparo había sido un accidente. Aunque lloró abiertamente en la corte, hubo rumores, luego negados por Pistorius, de que había tomado clases de actuación en los meses previos a su aparición en la corte. Los argumentos de cierre en el caso se escucharon el 7 y 8 de agosto. El mes siguiente, el 12 de septiembre, Pistorius fue declarado culpable de homicidio culposo. En Sudáfrica, el homicidio culposo se define como la muerte negligente e ilegal de un ser humano, y es similar al fallo de homicidio involuntario en los Estados Unidos. Pistorius también fue declarado culpable de un cargo relacionado con armas de fuego por poner en peligro imprudentemente en un incidente donde se disparó un arma en un restaurante. El 21 de octubre se le dio un máximo de 5 años por homicidio culposo y una condena suspendida concurrente de 3 años por la condena de armas de fuego. Sin embargo, el 19 de octubre de 2015, menos de un año después, Pistorius fue liberado de la prisión. Fue sometido a arresto domiciliario y supervisión correccional durante 4 años. Mientras tanto, la familia de Reva habló de perdón y empatía, declarando, cito, «No quería que lo encerraran en la cárcel y sufriera porque no deseo el sufrimiento a nadie, y eso no va a traer a Reva de vuelta». Menos de 2 meses después, el 3 de diciembre, un tribunal de apelaciones sudafricano revocó su condena anterior y dictaminó que era culpable de asesinato en primer grado. El tribunal expresó su creencia de que un descarte de la evidencia circunstancial y una interpretación errónea de las leyes habían llevado a la fiscalía a solo acusar a Pistorius del delito menor de homicidio culposo el año anterior. El juez Eric Leach señaló, cito, «No tengo ninguna duda de que, al disparar los tiros mortales, el acusado debió haber previsto, y por lo tanto previó, que quienquiera que estuviera detrás de la puerta del baño podría morir, pero se reconcilió con ese evento ocurriendo y jugó con la vida de esa persona. La identidad de su víctima es irrelevante para su culpabilidad». Como resultado de este nuevo fallo, en el verano de 2016, Pistorius fue condenado a 6 años de prisión por el asesinato de Reva. Aunque para muchos fue una mejora sobre sus 4 años de arresto domiciliario, la Fiscalía Nacional de Sudáfrica argumentó que era una sentencia demasiado indulgente y desproporcionada al delito. Así, al siguiente año se emitió otra sentencia. Pistorius, ahora de 31 años, fue condenado a 13 años y 5 meses tras las rejas. Un juez de la Corte Suprema llamado Willy Cerriti señaló que la exestrella deportiva no había logrado explicar por qué disparó los tiros mortales y señaló su falta de remordimiento durante las audiencias judiciales. Agregó que la sentencia anterior de 6 años era sorprendentemente indulgente hasta el punto de que tiene el efecto de trivializar este grave delito. En los años desde que Pistorius ingresó al sistema penitenciario, June Steenkamp ha establecido una fundación en nombre de su hija, con el objetivo de destacar la violencia contra las mujeres y los niños. 10 años después, ella todavía llora por Reva, declarando, «La queremos tanto y la extrañamos». Parte de su vida se ha ido, pero la veremos un día, y eso es lo que esperamos con ansias. Y ahí tienes los hechos.
Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y reacciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.